Invitamos a Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Gracias por estar con nosotros. Ya escuchaste el reporte de Ana María Cañizares. ¿Qué agregarías en términos de lo que le representa Ecuador en esta estructura de cuántos países, cuántos continentes donde ya se extiende este cártel? Hola Gaby, muy buenas noches. Es un placer estar contigo. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 61 países de todo el mundo, 23 de los cuales están en América, o sea, es decir, prácticamente toda la América continental hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y Ecuador precisamente es un caso atípico, porque si bien mientras en los demás países tienen emisarios comerciales, el Cártel Jalisco Nueva Generación, en el caso de Ecuador no solo tienen una alianza directa con este grupo de los Lobos, así como el Cártel de Sinaloa lo tiene con los Choneros, y entonces en el caso de Ecuador los cárteles mexicanos han empezado a financiar a las organizaciones criminales locales para su expansión. ¿Por qué es tan importante Ecuador? Porque cerca del 70% de la cocaína que sale de América del Sur sale por puertos ecuatorianos. Y además hay que mencionar los puertos más importantes, en el caso mexicano, están en el Pacífico, que son Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y además conecta con la principal zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando dijiste atípico, ¿te refieres solo al continente o hay algún otro país donde también tengamos casos atípicos de cómo opera el cartel en otro continente? No, también podemos citar el caso de Kenia. Kenia ha sido un país en donde el Cártel Jalisco Nueva Generación no solo tiene operaciones de emisarios, sino que instaló narcolaboratorios, es decir, para no llevar todo desde México producido, encontró un punto en Kenia con una organización que se llama Umbuki y ahí producen droga para mandarla a Europa y a la península arábica. Es decir, Kenia está en un punto medio entre Europa y la península arábica y permite dar provisión de drogas sintéticas, sobre todo metanfetaminas, a estos dos importantes mercados para ellos. ¿Se puede presumir que el Mencho estuvo en algunos de estos países, territorios, revisando justamente la operación o no? No, en la mayoría de ellos Nemesio Ceguera nunca estuvo, o sea, sobre todo precisamente porque implica un riesgo la movilización. Sabemos que vivió en los Estados Unidos, en concreto en California, en Los Ángeles, muy presumiblemente estuvo en algunas ocasiones en Colombia o en Perú, pero difícilmente visitó la mayoría de estos 61 países. Ahora, ¿qué pasa? Ya lo decía uno de los analistas que entrevistó a Ana María Cañizares, en esta reestructuración, hablemos del impacto al exterior en estos continentes. ¿Cómo presumes que se está siguiendo esto desde el lado de los grupos que son parte de estos tentáculos del cártel? Lo que regularmente pasa es que alguno de los sublíderes genera estas conexiones con distintos países, es decir, mandan emisarios que dependen jerárquicamente de alguno de los liderazgos que hoy se está peleando el mando central del Cártel Jalisco Nueva Generación. De tal manera que si llega a haber un proceso de fragmentación al interior del Cártel Jalisco, la presencia en estos países puede ponerse en riesgo, precisamente porque quedarán algunos alineados con las diferentes facciones internas en caso de que no logren llegar a un acuerdo general para un liderazgo único. Ahora, otro punto importante que mencionaba Ana María es la revisión en puertos. Cuando estamos hablando de un cártel de este tamaño que en muy poco tiempo creció como creció, ¿qué hay de la coordinación de las autoridades de 60 países en tantos continentes para intentar limitar y, por supuesto, contener y derrotarlos? Perdón, se fue la señal.
Siempre la logística en puertos es bastante complicado. ¿Por qué? Porque los puertos operan precisamente para facilitar el comercio internacional. En promedio, por ejemplo, en Estados Unidos, solo el 5% de los contenedores son revisados. En Europa, el 3% son revisados. En México, menos del 2% son revisados. Esto implica que es muy sencillo utilizar los puertos como el punto de entrada de las drogas y obviamente mucho mayor de salida, porque si en la entrada no son revisados, en la salida mucho menos. ¿Qué sí se puede hacer? Propiciar una mayor coordinación y comunicación entre las autoridades de los diferentes países para identificar patrones, empresas y a partir de eso tratar de hacer revisiones focalizadas más centrado en aquellos casos que sean más raros o que llamen la atención. Para que la gente entienda la velocidad a la que creció este cártel por el mundo, compárala con la del cártel de Sinaloa, si me haces favor, Víctor Manuel. Bueno, es que el cártel de Sinaloa pues prácticamente existe desde 1989 y sus líderes ya trabajaban para el cártel de Guadalajara anteriormente. Es decir, el cártel de Sinaloa pues fue creciendo a un ritmo sostenido y su expansión internacional se dio prácticamente desde la década de los 2000. Mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación surge en la década de los 2010, hasta hace 7 años apenas estaba presente en unos 3 países, o sea, es decir, en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, pero a partir precisamente de estos últimos 7 años y sobre todo en los últimos 3 o 4 años, pasó de estar en una docena de países a llegar a estos 61. O sea, es decir, su nivel de crecimiento y rapidez de crecimiento es inédita para cualquier organización criminal global. Bueno, pues con este dato nos quedamos. Te agradezco la oportunidad de compartir con nosotros este análisis. Él es el investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés. Hasta una próxima oportunidad. Ha sido todo un placer, Gabriela. Muy buenas noches.